Gracias a ustedes por estar acá. Básicamente, les vamos a hacer un formato donde cada uno de nosotros va a hacer una pequeña exposición cortita de cuál es nuestra posición respecto al tema, principalmente de la verdad, ¿no es cierto?, y las noticias falsas y la desinformación, digamos, en las redes sociales y en Internet en general. Y la idea es dar un poquito la perspectiva tecnológica desde el lado de Bárbara y mío, que trabajamos en el área de ciencia de la computación, y del lado un poco legal, social, ¿no es cierto?, del lado de Lorena. Para contarles cortito nomás quiénes somos. Bárbara Poblete, aquí a mi lado, actualmente es académica en el Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile, es doctora en informática de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y es de verdad experta, no como yo que solo llego a este tema por el lado. Ella de verdad es experta en redes sociales y su investigación es utilizar herramientas computacionales para investigar particularmente la propagación de información y desinformación en Twitter. Ha sido su área de investigación principal. Y por el otro lado, Lorena es abogada con un magíster en informática y derecho, ha sido consejera del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, profesora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, y es un honor tenerla acá, digamos, además en los muy viejos tiempos, cuando uno buscaba un abogado que pudiera hablar algo con respecto al tema de informática y computación. Lorena fue la primera que apareció ahí, así que es algo así como una pionera del derecho informático en Chile, ¿no? Así que tiene una larga experiencia en esto. Y yo que me toca moderar el panel, en realidad estoy aquí más bien porque he sido profesor por más de 30 años en la Universidad de Chile, y soy algo así como siempre digo que es algo así como un vestigio histórico del Internet chileno. Me sacan del museo cuando ocurren estos temas, porque me tocó estar ahí en los momentos en que estábamos conectando los cables y enchufando los computadores a Internet en los fines de los 80, comienzos de los 90. Y por lo tanto me ha tocado mirar un poco por muchos años la evolución de las tecnologías y las redes, y creo que por eso estoy acá, digamos, por viejito. La idea entonces es partir con una presentación de cada uno. Para comenzar la discusión y poner un poco el punto de mi visión, que es como un poco la visión histórica, la situación hoy día es bastante preocupante, porque en el fondo nosotros tuvimos muchos sueños, tuvimos grandes utopías cuando nos conectamos a Internet, cuando trabajamos en las nuevas tecnologías de comunicaciones, porque siempre sentimos que la red iba a lograr hacer algo que hasta ahí era absolutamente impensable, ¿no es cierto?, que era comunicar a todos los seres humanos del planeta en una red mundial interconectada, ¿no es cierto?, en línea, que iba a permitir entonces que los estados, que los grupos, ¿no es cierto?, no pudieran controlar la información local que cada uno conocía. Los años 70, los años 80, ¿no es cierto?, eran estos años donde lo normal era que un país controlaba totalmente los medios de comunicación, y los habitantes de ese país vivían la realidad que ese país había decidido vivir. ¿Se acuerdan ustedes en la época de la guerra de las Malvinas? Argentina creyó que iba ganando esa guerra, ¿no es cierto?, mientras todo el resto del mundo sabía que la iba perdiendo. En el fondo la información que cada uno recibía dependía de dónde uno vivía. Entonces veíamos Internet como que de ahí para adelante eso iba a ser imposible. O sea, nuestro gobierno iba a poder hacer lo que quisiera en el control de la información, pero nosotros íbamos a poder ir a los medios del mundo, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, a la gente que estaba viendo las cosas, y íbamos a obtener la información real, ¿ya? Y por lo tanto la falsedad, digamos, de alguna forma no iba a ser más factible, y la información no iba a poder ser manipulada, ¿no? Y hemos visto durante los últimos años, ya hace algún tiempo, un caso que a mí me tenía muy deprimido antes, que es el caso de China particularmente, donde ellos fueron capaces de armar una Internet y un desarrollo tecnológico del país en un mundo en que ellos controlan absolutamente la información que sus ciudadanos ven. En China ustedes no tienen acceso a Facebook, no tienen acceso a YouTube, no tienen acceso a ninguna de las redes sociales clásicas, porque ellos consideran que esas no son controlables, y lo que hacen es que reimplementan ese mismo tipo de redes en China, en chino,
y controladas por el Estado, ¿no es cierto? Y el resto del Internet dan acceso filtrado, digamos, a las cosas que ellos consideran que no son dañinas, entre comillas. Y eso era muy triste, digamos, porque mostraba que nuestro sueño había sido falso, ¿no es cierto? O sea, la información podía controlarse y un Estado poderoso podía manejar el Internet a su manera. Sin embargo, era un caso muy aislado, hay que tener un poder enorme, hay que tener una capacidad que muy pocos países tienen de hacer algo así. Por ejemplo, si Chile quisiera hacer algo así, probablemente no sería capaz de proveer, digamos, la infraestructura y la capacidad tecnológica y de control absoluto para que eso ocurra, ¿no? Y los últimos pocos años, los últimos 3 años, nos han traído una realidad que es aún más atroz, si ustedes quieren, más horrible tal vez, me asusta más, digamos, en el sentido, que es la versión contraria. Es la versión de decir, mira, tenemos una red abierta, una red donde todos pueden participar, le damos acceso a toda la ciudadanía y lo que hacemos es contaminar la información que ahí hay para igual manipular a la gente y a la opinión pública como nosotros queremos. Nosotros somos, digamos, poderes fácticos que estamos usando esta red. Creamos entonces personas falsas, ¿no es cierto? Inyectamos noticias falsas, complicamos la discusión y ahora nadie sabe qué es verdad y qué es mentira. Y de alguna forma están usando la misma fuerza de la red que creamos, ¿no es cierto?, soñando en esta idea, para destruirla, ¿ya? Y eso es de alguna forma el tema de hoy, digamos. Y la idea de la discusión es, ok, ¿qué hacemos con eso? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas en torno a ello? ¿Cuáles son las consecuencias legales de esto? Y una pequeña discusión de, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el planeta? ¿Qué puede hacer la gente que cree que hay una sola verdad para recuperar de alguna forma ese sueño, ese concepto y evitar que esto nos destruya, ¿no? Esa es mi posición. Bárbara, dale. Hola. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de la tecnología más que nada, más que plantear una postura con respecto a esto, voy a hablar de cuál es el problema, qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos el tema de las redes sociales, que básicamente lo que ocurre es que cambian cómo funciona, cómo nosotros nos relacionamos con la web. Anterior a eso, éramos usuarios pasivos que navegamos páginas así, haciendo clic de una en otra, y luego surgen las plataformas sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, bastante después, que lo que logran es que todos nosotros nos volvamos generadores de contenido. O sea, tenemos estos dispositivos que son súper poderosos, así, y estamos conectados a Internet. Entonces podemos ir caminando por la calle y ocurre un accidente, sacarle una foto, subirla, y somos periodistas, ¿cierto? Generamos nuestro propio contenido que no está editado, nadie está certificando la calidad, pero a la vez es un volumen explosivo. Ahora la web es el repositorio más gigante de datos multimedia que existe y que se haya visto nunca. Y todo eso porque todas las personas estamos encargadas de estar subiendo contenido constantemente. Entonces esto es bastante interesante y beneficioso porque de cierta manera trae como una especie de democratización de un poco de las noticias. O sea, ahora yo para una noticia no estoy necesariamente cautiva de los medios tradicionales de información, sino que puedo recibir información de distintas personas. Cuando ocurre un movimiento social, yo puedo recibir información de los actores mismos que están publicando sus redes sociales, de testigos. De hecho, nosotros tenemos una aplicación que se llama Galean, que lo que hace es que está en galean.cl, va recolectando las noticias que van ocurriendo, los titulares, pero solo a través de las opiniones de las personas que publican en las redes sociales. Entonces, se vuelve como una especie de nuestro registro histórico. Además de permitirnos conectarnos con otras personas y conversar con... Ahora nuestra red social ya no se remite solamente a los amigos o a la gente del trabajo, sino que también puede ser personas en otros países con las cuales interactuamos todos los días. Todo eso puede pasar, entonces eso lo facilitan las redes sociales. Acá yo hablo de 3 temas, un poco las noticias falsas, lo que es la desinformación, a veces omitir información, y también incluyo dentro de esto el acoso, o sea, el cyberbullying, el online harassment, porque creo que son todos como distintas aristas del mismo tema, que consiste en manipular información. Acá hablo de democratización del contenido. El contenido ya no es generado por unos pocos, es generado por muchos.
¿Y qué pasa? Entramos como en una nueva era donde tenemos como esta nueva forma de hacer propaganda, que es una propaganda sumamente eficiente que puede llegar a muchas personas. Yo encontré esta noticia que dice: usuarios falsos creados en Rusia difundieron información falsa sobre vacunas en redes sociales en Estados Unidos. Se vio que las mismas cuentas que postearon noticias falsas durante las elecciones en Estados Unidos, cuando eligieron a Trump, eran cuentas que también estaban generando información acerca de información antivacunas, con un gran volumen. O sea, se encontró que estas cuentas estaban generando cientos de mensajes al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que quizás en nuestra vida real, en el mundo físico, uno tiene una cierta opinión, que es la opinión de: mira, sí, no son tan polémicas las vacunas, pero tú te metes luego en la red social y te encuentras con que hay una polémica gigante. Entonces el objetivo básicamente es generar polarización, que existan puntos de vista muy extremos, a favor, en contra, pero radicalizados, que fue lo mismo que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos. Se vio que estas cuentas también publicaban información a favor y en contra, pero en grandes volúmenes y muy como radicalizados. Entonces tiene todo esto detrás una agenda política que tiene que ver bastante con generar erosionar un poco la credibilidad de las instituciones en estudios médicos, en diferentes cosas. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay un dibujo de un grafo, que es más o menos cómo se van estructurando ahí atrás. Ahí, acá, cómo se van estructurando estas redes que son las que publican noticias falsas. ¿Y qué es lo que se hace? Se crean muchas cuentas artificiales, se les llama bots, pero puede haber una persona por detrás que generan cientos de cuentas que están hablando sobre algún tema. Este tema puede ser una noticia falsa, por ejemplo. Yo vi incluso algunas para las elecciones de Estados Unidos que era que Hillary Clinton hacía rituales satánicos, cosas así, como que se inventa una noticia que es muy sensacionalista y luego esto la republican muchas cuentas creadas artificialmente. Entonces la idea es generar una sensación de que hay muchas personas reales hablando de esto y preocupadas de estos temas, y todo esto se puede detectar utilizando métodos computacionales porque tiene una estructura muy singular. No se comportan como nos comportamos los humanos normalmente. Entonces se hacen herramientas así de detección. Se ha hecho para las elecciones. Hay un fenómeno que se llama astroturfing, que es para manipular las elecciones. Se generan cuentas a favor y en contra de distintos candidatos. Entonces genera un ambiente de: a mí me gusta mucho, mucha gente a favor de alguien o mucha gente en contra. Y tengo unos colegas de la Universidad de Indiana que ellos hicieron una herramienta que se llama Truthy, que era para detectar las cuentas que estaban haciendo este tipo de publicidad, y ellos publicaron los resultados de quiénes eran los candidatos que estaban recurriendo a estas cuentas falsas y bueno, les hicieron una persecución política, les cerraron las cuentas de la universidad. Entonces es difícil también publicar los hallazgos sobre esto porque muchas veces involucran a personas importantes. Eso también ocurre. Otra cosa que quería comentar es esta, que se hizo un estudio acerca de las noticias falsas que circularon en las elecciones, que fueron puestas ahí por los llamados troles rusos, y se vio que hay ciertos lados de ciertos segmentos políticos que son más susceptibles a republicar este tipo de información. Entonces, se vio que los conservadores en Estados Unidos eran 30 veces más probable que republicaran noticias falsas versus los liberales, en el fondo, los demócratas. Y eso era porque se generaron noticias falsas para los dos lados, pero las que más se propagaron fueron las de los conservadores porque básicamente las creían o tenían intenciones de propagarlas muy rápidamente, quizás sin hacer algún tipo de análisis. Ese tipo de fenómenos apareció. ¿Qué cosas veo yo que ocurren acá desde el punto de vista informático? Es que hay un desorden informativo, o sea, uno no tiene control sobre quién está generando esta información, no tenemos una manera de analizarlo que sea muy fácil. Se llama información no estructurada, que es información que generamos los humanos en lenguaje natural. Entonces, para las máquinas
no es tan fácil entenderlo como para procesar estos volúmenes gigantes de datos de manera automática. También se pierde un poco la confianza en los medios tradicionales de comunicación, entonces hay un porcentaje muy grande de personas que está adquiriendo todas sus noticias a partir de sus redes sociales. Entonces esto también se vuelve un problema porque esas son fuentes que no están verificadas. De hecho, hemos visto a veces periodistas que han reportado cosas que han leído en redes sociales y que han resultado ser falsas, ¿cierto? Entonces trasciende. Se amplifica la fragmentación social, ocurre algo que se llama el filter bubble, el filtro burbuja, en que nuestras redes sociales nos muestran las cosas que nos gustan, entonces solo vemos cosas que nos gustan, entonces creemos que todo el mundo piensa igual que nosotros, tienen las mismas tendencias políticas que nosotros y no nos exponemos a diversidad. Solo nos exponemos a más cosas, como que solo reafirmamos nuestros valores, nuestras opiniones, sin estar expuestos a distintas cosas, y eso tiene que ver con los algoritmos que se crean de personalización. Otro problema tiene que ver con una dificultad para desarrollar conversaciones sanas en Internet. Eso tiene que ver con el acoso. Hay mucho lenguaje de odio online, que es un fenómeno que hemos estudiado recientemente, y son pocos usuarios, muchas veces que generan miles de mensajes de odio. Entonces ahí tú también puedes empezar a sospechar una actividad organizada en ese sentido, que se podría trabajar. Hola, buenas tardes. A ver, vamos a hacer un pequeño ajuste técnico. Y estamos. Ya. Como yo soy abogado, los voy a llevar al banquillo, las noticias falsas, ¿ya? Y vamos a hacer como que yo soy el juez. Pero primero ustedes van a ser el jurado. Les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes ven noticias en Facebook o en Twitter? Ya. ¿Cuántos de ustedes además leen el diario? Ya. ¿Cuántos de ustedes leen más de un diario? ¿Más de 2 diarios? Van bajando. ¿3 diarios? Menos todavía. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi aproximación? Yo soy abogado. ¿Qué pasa? Si estamos hablando de noticias falsas, para mí tengo que situarme en el derecho a la información. El derecho a la información está vinculado a la actividad periodística. El periodista es un profesional que ha estudiado o que se ha desarrollado en el ámbito periodístico y ejerce el periodismo y está sujeto a un código de ética periodística. Y por esas razones tiene 3 libertades que están allá arriba. Busca hechos. ¿Se acuerdan ustedes los que tienen mi edad más o menos? Cuando decía tú. La verdad está en los hechos. ¿Se acuerdan? Busca hechos. Luego de eso construye la noticia. Interpreta los hechos. Y luego de eso decide si los publica o no. Tiene 3 libertades. Pero, ¿qué pasa? Esa libertad no la tiene porque sí, sino porque hay otro sujeto, todos nosotros, que tiene un derecho, que es el derecho a ser informado de manera veraz y oportuna. ¿Ok? Ese es el equilibrio. Noticias falsas existen desde la época de las cavernas. Piensen ustedes que hoy día se discute si acaso Ramsés II tenía realmente el cronista o era el mismo el que se escribía las glorias. Imagínense, en aquellos años, ¿no? ¿Para qué decir más adelante? La libertad de información, el derecho a la información surge como un equilibrio frente al poder del que detenta el medio para poder difundir y manipular a la opinión pública. Cuando se establece la libertad de información en los tratados de derechos humanos, se establece de forma tal que no puede haber, imagínense ustedes qué arcaico, no puede haber limitaciones en el acceso al papel periódico. Porque en aquella época el papel periódico era la forma de limitar qué podía leer la gente y quién no, quién podía difundir las noticias. Entonces, hoy día en realidad lo que cambió es que el medio cambió. Porque ahora cualquiera tiene acceso al medio y puede mandarlo. Pero desde mi punto de vista, no todo es información. ¿No? Hay una
responsabilidad periodística además. Si un periodista difunde una noticia falsa, se sujeta a un código de ética, hay un derecho de retracto y hay un derecho además de poder decir que esa información era falsa. ¿No? Cuando hablamos de desinformación, entonces, hablamos de un fenómeno antiguo que ocurre desde los inicios de la sociedad. Y por tanto, la definición tradicional que dice que es una información deliberadamente falsa, incompleta, errónea, diseñada para engañar y desorientar, para manipular, ya sea la opinión pública, a la autoridad gubernamental, incluso a los medios de comunicación, el periodismo ciudadano. Este periodismo ciudadano, el que toma un hecho parcial, se lo manda al medio, el medio engancha y lo toma como noticia y lo sube, ¿no? También, fíjense ustedes que dentro de los estudios de guerra filosóficos del siglo I a.C., hay estrategias de guerra ligadas a la desinformación. Hagámosle creer al enemigo que somos muchos, cuando en realidad somos pocos y cobardes. ¿Ah? Pero la estrategia de ganar puede estar ahí. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Hay una finalidad que es voy a hablar aquí un poquito como idiota, como abogado. Manipular maliciosamente a un tercero. ¿Ya? Para una finalidad directa, ¿cierto? Que es manipular al gobierno, manipular los hechos, etc. Y una indirecta que es un resultado. Lo que yo quiero es un resultado. Entonces hay múltiples hipótesis que simplemente están ahí para que los tengan, pero yo puedo crear derechamente una información falsa. Puedo descontextualizarla. Hay un caso concreto que fue juzgado, que es el del no juzgado, sino analizado, el del maldito bulo. Búsquenlo porque es bien interesante, que se refiere al referendo catalán de independentista. Y hubo un grupo de activistas que se llaman Maldito Bulo que revisaron todas las noticias que habían y se dieron cuenta que los independentistas generaban más noticias falsas que los no independentistas, ¿cierto? Y a su vez también descubrieron y fueron analizando foto por foto que publicaban si acaso era verdadero o falso o no. Entonces, los medios de comunicación españoles se pusieron a analizar a las fotos y se dieron cuenta, oye, esta foto que se supone que está ocurriendo hoy día en Barcelona, no, pues es una foto de hace 10 años atrás. Y el país empezó a decir, ojo con esta noticia. El mundo empezó a decir, ojo con esta otra. ¿Ya? Los medios de comunicación funcionaron como el control de las noticias. Y eso es muy importante para lo que les voy a decir ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas hipótesis comisivas, hablando como abogado, en realidad las pueden cometer distintos sujetos, ¿cierto? Y son muy distintas de la información errónea. Un periodista se puede equivocar. Puede tomar una fuente falsa como verdadera. En Chile tenemos un tema cultural gravísimo, que es que hay un temor reverencial a revelar las fuentes. Porque somos pocos y somos cobardes. Entonces, como sabemos que puede haber una represalia, no revelamos las fuentes. Y una fuente incógnita le resta transparencia al proceso, porque nadie se hace cargo de esa información. Y eso es grave. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Con la información errónea puede ser parcial, puede ser sesgada, puede ser poco confiable. Las filtraciones, acuérdense de lo que ha pasado en los últimos años, las filtraciones de investigaciones inconclusas. Y también otra cosa importante, el silenciamiento de noticias. Cuando simplemente nosotros miramos las noticias falsas como las interacciones en la web, no somos capaces de ver el silenciamiento de noticias. El año pasado, en un momento dado en Chile, las principales empresas del país, al menos un 20%, estaban en huelga. ¿Vieron alguna noticia de huelgas? Nunca, ¿verdad? Nadie las difunde. ¿Y eso no es manipulación informativa? ¿No es desinformación? Entonces, el tema aquí, y aquí voy un poco a las redes sociales. En las redes sociales yo también puedo silenciar voces. También hay algoritmos para silenciar. Entonces, el tema aquí es que es bien difícil hablar de esto en un país donde decidió tener en su constitución un artículo 19, número 12, que protege al propietario del medio y en ningún momento protegió al sujeto que va a ser informado. Si ustedes miran nuestra constitución, la parte pasiva del derecho fue olvidada. Conscientemente o inconscientemente, no soy yo quien tiene que juzgarlo, pero no está.
No está el derecho de nosotros a ser informados de manera veraz y oportuna. Y eso es grave, ¿no? Entonces, hay antecedentes previos, 1980, se los dejo como referencia. Entonces, el tema aquí de desinformación, cuando empieza a poner a peludo, es cuando estamos hablando de una narrativa estratégica, una intención positiva de engañar, de manipular, de conducir, de generar pánico, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a tener un bis delictivo ya, ¿cierto? Una cosa rara, una construcción de un discurso afín a un objeto, generar una estrategia de credibilidad, ¿cierto? Y la identificación de amplificadores, lo que nos decía Bárbara. Hay ciertos sujetos que son víctimas directas que son manipulables y porque me conocen psicológicamente saben que yo voy a creer y voy a retransmitir, ¿cierto? Entonces hay una víctima directa que es el que amplifica y una víctima indirecta que es la sociedad toda, ¿no? Y aquí empiezan a surgir problemas porque como hay robots que hacen esta amplificación también, empieza a haber un discurso que más bien esto es una pregunta para los chiquillos que son ingenieros. ¿Qué pasa con las personas automatizadas que empiezan a generar? Porque si es un periodista, si es un Estado, si es una compañía que está generando estas noticias falsas para los efectos de una finalidad específica, me queda claro. Pero cuando hay un sujeto que es un robot, porque los europeos están hablando de darle personalidad jurídica a los robots y a los algoritmos. Entonces la cosa se me pone pelúa, ¿no? Y por tanto, esas propuestas de futuro es la que yo les quiero pedir que estemos todos muy pendientes. Porque una cosa es regular a los medios de comunicación y decir que deben difundir noticias veraces y oportunas, pero cuando pensamos nosotros que es noticia cualquier cosa que diga cualquiera, y ese cualquiera es un robot, ¿a quién voy a perseguir para pedirle la responsabilidad de lo que está diciendo? Entonces, ahí a mí me da susto cómo regulamos, ¿ya? Y en ese sentido, hay algunos proyectos que están trabajando, que se los dejo ahí para que vean, y, por cierto, esto de acá me da terror. Cuando las máquinas empiezan a aprender superficial y profundo, ¿ya? Y empiezan a independizarse de sus creadores, desde mi punto de vista, jurídicamente, el padre nunca puede deshacerse de su hijo. Si yo creo un software que es capaz de aprender e independizarse y empezar a generar daño, voy a seguir siendo responsable de él hasta el fin de los días. Y por tanto, los creadores deben tener presente esto. Y tienen que crearlos con esa conciencia ética, porque al final del día el equilibrio jurídico se basa en que alguien responda. Eso nomás. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bárbara, para partir contigo, más tecnológico. ¿Se puede crear una tecnología que uno lo defienda de esto, una especie de detector de mentiras en la red, así, que las eliminara antes que la gente las viera? Porque si no, el daño ya está hecho, ¿no es cierto? Si lo hacen muy tarde, da un poco lo mismo, es como los desmentidos en los diarios, ¿no es cierto? O sea, la noticia primera plana ya causó su efecto, digamos. Uno podría hacer algún sistema que como que tratara de filtrar estas cosas antes de que aparecieran. Sí. O sea, no existe en este momento algo que funcione muy bien, porque, o sea, lo hemos visto en el caso de Facebook, que la mejor estrategia que han encontrado ha sido agregar un ejército de editores humanos para poder ir revisando todas las noticias de manera manual. Somos muchos investigadores que estamos trabajando ahora en tratar de detectar automáticamente noticias falsas, pero el problema es súper complejo porque tiene que ver con ir chequeando hechos, o sea, con el fact-checking. Cada cosa que se publica, ir a otra base de datos, ver si era cierto o no, y de repente también te encuentras con el problema de que hay cosas que son opiniones que no están sujetas a ser chequeadas, pero no significa necesariamente que vaya a ser una noticia falsa porque alguien puso su opinión, ¿cierto? Entonces estamos entre en qué cosas tú puedes hacer el juicio de esto es verdadero o falso y en cuáles no corresponde hacerlo. Nosotros trabajamos hace muchos años haciendo para el terremoto del 2010, lo que hicimos fue un sistema que encontraba rumores que estaban siendo propagados en las redes sociales, porque en el terremoto ocurrieron como bastantes rumores que resultaron ser falsos, como que había saqueos en ciertas partes de la ciudad de Santiago, distintas cosas que contribuyeron al caos general que había,
porque no existían otras fuentes de información en ese momento. Twitter fue como de las redes más robustas que hubo en ese entonces toda la información salía de ahí y hubo personas que se aprovecharon de eso para sembrar el caos, ya no sé, por diversión, no sé el objetivo, o a veces alguien escuchaba algo y sin verificarlo lo ponía. Entonces ahí nosotros estudiamos los casos y entrenamos una herramienta con aprendizaje de máquina automatizado que podía identificar las noticias que eran creíbles de la red de las que no. Porque si yo mirara en el fondo, si yo tuviera una visión de todo lo que está comentando la gente acerca de una noticia, si yo tuviera esa vista mágica como para poder ver todos los comentarios al mismo tiempo, yo puedo darme cuenta cuando algo es poco creíble, porque las personas tenemos como ese cierto filtro de poner en duda cosas que nos parecen poco verosímiles. El problema es que no tenemos esa vista, entonces va a haber personas que van a mirar la noticia, van a entrar en pánico y la van a seguir propagando igual. Entonces lo que hacía nuestro algoritmo era tomar todos los mensajes, sacar ciertas características para ver si es que era creíble por toda la red o no, y eso como que la achuntaba bastante a si resultó ser cierta en el mundo real. Pero todas estas cosas se van modificando las estrategias para generar noticias falsas, se va modificando el modus operandi también, entonces tiene que ver con cada vez ir desarrollando nuevas tecnologías para hacer esto. Entonces nuestro sistema que funcionaba entonces ya no funciona ahora y hay que irlo actualizando. Pero yo creo que en teoría uno debería, yo no creo en el tema como de la censura, o sea, necesariamente de sacar los agentes maliciosos, sino que más bien de entregar más información a las personas. O sea, tú estás leyendo algo y que te parezca al lado algún indicador que diga, mira, esta información es poco creíble, o tiene dudosa procedencia, o no se ha podido verificar fuentes adicionales que la estén confirmando. Eso es lo que a mí me gustaría en el fondo poder hacer. Sería como en el navegador web o en el mail, ¿no es cierto? Cuando dice este mail tiene una procedencia dudosa, chequee bien su origen. O sea, lo muestra igual, pero de alguna forma viene marcado de que... Claro, es como muy parecido a otras cosas que hemos identificado como sospechosas. Ese sería el ideal, pero hasta ahora la tecnología no funciona bien. Y Lorena, en el lado legal de lo que tú contabas... Efectivamente, ahí el riesgo mayor es el tema de la censura previa, porque la información es sin censura previa, esa es la garantía. Entonces, la verdad es que jurídicamente yo pienso que esto hay que combinarlo con un sistema de medios más robusto y más confiable, porque todo esto surge porque la gente no le cree a los medios. Sin embargo, la gente no le cree a los medios porque no hay pluralismo informativo garantizado. Aquí en Chile tenemos dos grupos, ¿cierto? Principalmente, que son los que ven los hechos, generan las noticias y las difunden. Si tuviésemos un sistema de medios más robusto, donde existiera pluralismo real y no existiera esta desconfianza innata, quizás podríamos tener un control más férreo, que fue un poquito lo que les contaba respecto del maldito bulo en España, porque en el fondo ellos tienen un sistema más pluralista, donde existen medios que pueden hacer peso y contrapeso. Nosotros no. Entonces, desde mi punto de vista, jurídicamente lo mejor podría ser fortalecer los medios de comunicación. En Chile no tenemos una política de medios que fortalezca el pluralismo y la diversidad, que no asegura la viabilidad y sustentabilidad de los medios de comunicación, y eso genera en definitiva que terminemos en este Far West, donde lo que venga puede ser de cualquier manera. Pero por otro lado, el fenómeno parece ser más amplio que eso, ¿no? Porque al final, incluso en países donde hay mucha diversidad de medios, en Estados Unidos, o sea... esto ocurre igual. O sea, hay de alguna forma hay una especie de desconfianza en la información en general, ¿no es cierto? Incluso hay como una especie de desconfianza en la verdad a esta altura, ¿no es cierto? O sea, en este minuto, en la ciencia, ¿no? Si tú piensas que hoy en día, en realidad, los discursos sobre transparencia, sobre posverdad, sobre fake news, demuestran una desconfianza general en el discurso oficial. Sí. ¿Te fijas? Y una radicación de la verdad en lo que la sociedad cree que es la verdad. Ajá. El problema es que en este minuto, desde mi punto de vista así jurídico, sin entender técnicamente en profundidad, el problema es que la verdad de quién. Porque no sabemos quién está detrás del algoritmo, no sabemos quién está detrás de las identidades simuladas y de los amplificadores. Entonces,
ahí, y aquí ya me disperso, pero sí creo que hay un tema de identidad digital que no hemos abordado como sociedad. Yo no sé quién es el que está detrás de esa opinión. ¿A quién voy a responsabilizar de haber generado esa noticia? O esa información o esa opinión. Entonces, creo que como sociedad tenemos que adoptar una decisión clara en cuanto a la construcción de la identidad digital unívoca. O sea, poder saber encontrar quién es el agente. Para entender lo que tú contabas del marco legal, porque entendí que en el caso de la información los periodistas tienen restricciones y reglas mucho más fuertes, digamos, que los individuos comunes y corrientes. Pero si uno demostrara que hay un individuo particular, que no es un periodista, ¿cierto? Y que generó bots y generó información falsa adrede para lograr algo, para ganar una elección, puede ser un político, o para una empresa que quiere hacer un negocio y quiere matar al otro, en fin. En el fondo, si tú lograras demostrar que una persona o una entidad jurídica, pero no periodista, no medios de comunicación, generó una información falsa para lograr un objetivo, ¿eso es ilegal? ¿Es un delito? Sí, o sea, hoy día, te voy a contestar lo que le contesto a mis estudiantes de ingeniería, que la primera clase les causa un poco de escozor. Depende. Depende. Bueno, eso es lo que porque resulta que si yo quiero, depende de la intención y del resultado que quiera perseguir. Si yo quiero generar pánico en la población, lo hago de manera tal que cumplo con la hipótesis delictiva de los delitos de terrorismo, voy a estar sancionado por terrorismo. Si yo genero información falsa sobre ti y te injurio, vamos a estar en la sede de las injurias. ¿Ya? A mí lo que me preocupa es que cuando nosotros le empezamos a poner seudónimos tecnológicos a las cosas, pensamos que estamos fuera del derecho. Y no es verdad. O sea, fake news en realidad es un nombre artístico, pero en realidad estamos hablando de desinformación, de injurias, de calumnias, de terrorismo, que suena bastante más feo, ¿cierto? Pero nos trae a la realidad, a lo que hay detrás. Va a depender de la intención. Acoso, ¿cierto? El ciberbullying, acoso. Son conductas de acoso que están tipificadas. A lo mejor no están tipificadas de manera neutra, para que puedan la tecnología caber dentro del tipo, ¿cierto? Y tenemos una garantía fundamental que si algo no está descrito en el tipo, no es delito. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es que todos nosotros seamos capaces de entender que el derecho se generó hace 3.000 años atrás y que podrán haber cambiado las tecnologías y los medios, y tenemos que adaptar esas normas a las nuevas tecnologías y medios. Pero si pretendemos en el fondo generar como cosas nuevas, cada vez que aparece una cosa nueva, generamos una desconfianza general y una inseguridad jurídica general pensando que esto está en tierra de nadie. Y no es verdad. Lo que pasa con el derecho al olvido. El derecho al olvido también es un nombre artístico, pero la verdad es que estamos frente a hipótesis de olvido que existen desde la prescripción, desde las inmunidades, o sea, hay instituciones de olvido. ¿Ya? En esto lo mismo. En cuanto al generar información falsa y difundirla y propagarla, va a depender de la intención y el objetivo, y vamos a tener que ver si acaso tenemos un encuadre legal en donde poder ponerlo. ¿Y qué pasa cuando esto es...? Porque todos estos servicios se contratan afuera, en el extranjero. O sea, ¿qué pasa en esos casos? O sea, en el caso de los trolls rusos que influencian la elección de Estados Unidos, el principal responsable ahí viene a ser como la agencia de internet rusa que depende del gobierno. O sea, como sospechoso en el fondo. A ver, pero te lo voy a responder así. Si yo contrato a un sicario ruso para que venga a matar al Jo a Chile. Gracias. Me estoy encalillando. El hecho de que la gente sea ruso no cambia. ¿Qué va a dificultar? El encontrarlo, ¿ya? El perseguirlo, el traerlo y juzgarlo. Va a haber una dificultad probatoria, va a haber una dificultad de otra índole. ¿Cuál es el desafío en realidad? Es que todos los países tengamos legislaciones equivalentes de forma tal de poder perseguir esto y que existan mecanismos eficaces de cooperación internacional y de persecución internacional. Porque el problema aquí es que las pruebas desaparecen. Que el sujeto no sabemos quién es, que se pagan con Bitcoin,
todos estos delitos a pedido, que es crímenes, ¿ustedes conocen el software como servicio? SAS, esto es crimen como servicio. Así funciona. Entonces, y se paga con Bitcoin, no trazable. Entonces tenemos un problema de persecución y de comprensión y de diálogo. A mí me encantan estos paneles en donde hablamos ingenieros con abogados, porque normalmente no hablamos, nos peleamos por un puente. Una cosa atroz. Ya no nos podemos pelear en todo caso, nos lo prohibieron, pero bueno. Entonces, pero hablar entre nosotros y comprender las realidades es fundamental, porque el mundo que se viene está acá, está en las redes. Bárbara, no sé si le puedes dar, estaba pensando en la persona normal que está sentada aquí en el público, que consume noticias, que consume redes. Todos somos normales. Algunos más normales que otros. Ustedes son más normales que yo. Está enfrentada a esta inundación de entre falsedades, de discusión de si la verdad es verdad, ¿no? Esta discusión si la verdad es subjetiva, si yo tengo derecho a tener mi verdad o si en realidad la verdad es absoluta. En fin, si uno cree en la verdad, uno cree en la ciencia, uno cree en la evidencia científica, en fin, uno es un escéptico de corazón. ¿Cómo uno se defiende en este mundo, ¿no? ¿Cómo uno discrimina? Porque finalmente hay tanta inundación que incluso buscando hoy día, o sea, buscar en Google, en la web simplemente, ya no es tan fácil como era antes el distinguir. Okay, ¿qué cosas de estas son válidas o no? Okay, ¿Cómo la gente común se defiende de la mentira, digamos? Es difícil. O sea, yo pienso que buscando fuentes, o sea, fuentes confiables. Existen fuentes confiables de información. Lamentablemente cuando, claro, una noticia que fue publicada en una red social trasciende a los medios tradicionales de información, eso se ve vulnerado. Pero, por ejemplo, en temas científicos, o sea, ¿dónde está el artículo científico publicado en una revista de prestigio que dice, no sé, que las vacunas son malas, etcétera? Entonces, esas cosas para mí son como irrebatibles hasta que salga la próxima publicación, claro. Pero en otros temas puede ser mucho más difícil. Incluso cuando estábamos recién como formulando el panel, estábamos hablando de si es que había cosas que realmente eran ciertas y cosas que realmente eran falsas, o si todo estaba sujeto a ser una opinión en el fondo. Y lo que yo pienso ahí es que no, o sea, hay cosas que se puede comprobar que son verdaderas y cosas que se puede comprobar que son falsas. Y sobre eso no debería haber ningún tipo de debate, ¿cierto? Claro. Era esa idea de que todos nosotros tenemos derecho a tener nuestra opinión, pero no tenemos derecho a tener nuestros propios datos. Los resultados, digamos, los datos, los experimentos son los que tiene todo el mundo, digamos, ¿cierto? Y si yo tengo mis resultados, tengo que convencer al otro de que esos son, y él tiene que poder reproducirlo y tiene que poder lograr los mismos, si no, no existen, ¿no? Están saliendo cursos, o sea, yo he visto cursos en universidades de Estados Unidos que se llama como No Bullshit, se llama el curso, que tiene que ver con enseñarle a los estudiantes universitarios a ser críticos con toda la información que reciben y analizarla antes de creerla o de propagarla, y yo creo que eso se va a tener que volver algo estandarizado en los colegios en el futuro. O sea, tiene que ver con cambiar nuestra capacidad y el lente por el cual vemos la información que estamos recibiendo, porque ya no son las mismas fuentes de antes. Es como aprender a hacer pensamiento crítico y escéptico, enseñar, ¿cierto? Pensamiento crítico, y dudar de todo, digamos. La otra cosa que salió hace poco, un artículo muy interesante donde los seres humanos tendemos a reproducir y a creer más las noticias falsas que las verdaderas, ¿no? O sea, porque la noticia falsa está siempre hecha para que nos guste. Es la noticia que nosotros queremos que salga, ¿no es cierto? Sensacionalista, sí. Es la sensacionalista del lado nuestro, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene un bando y le gusta esa noticia. Entonces, la noticia falsa está hecha para que yo diga, wow, esto es lo que yo siempre pensé, y lo que nunca me atreví a decir, y entonces ahora se la envío a todos mis contactos y a todos mis amigos, y cuando sale una noticia verdadera, que en general son mucho más fomes y aburridas, nadie se la manda a nadie, porque no tiene ninguna gracia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es un mundo donde tenemos que ser mucho más escépticos y mucho más dudosos de lo que estamos viendo, y antes de enviárselo a sus amigos, revisen bien las fuentes. Y lo otro es que pensemos que estamos viviendo todo en burbujas, porque en realidad en las redes nos conocen, saben lo que nos gusta y lo que no, y nos crean noticias para nosotros, especialmente para mí. Entonces, eso es especialmente peligroso. Entonces, por eso yo les preguntaba, ¿cuántos diarios leen? Porque la verdad es que uno debería leer por lo menos 5 diarios.
si los tuviera, digamos, si tuviera 5 diarios que fueran de distinta tendencia, porque esas son 5 miradas reales, comprobables y perseguibles. O sea, en el fondo yo puedo ir a decirle al editor, a decirle, oiga, usted dijo esto, demuéstreme de dónde lo sacó. En cambio, en este caso no puede, no hay cómo hacerlo, ¿no? Pero ninguno de nosotros tiene conciencia de la relevancia de que exista una prensa diversa y plural en nuestros medios para que nosotros podamos conocer la verdad. De la misma forma, en las redes sociales también, como que la recomendación es no sean solo amigos de sus amigos, no sigan, porque Twitter es el más clásico de eso, no sigan solo a los que piensan igual que ustedes. En el fondo eso lo único que hace es convencerlos de que todo el mundo piensa lo mismo. Y entonces dice, y aquí dicen otra cosa, entonces obvio que están coludidos porque estamos todos de acuerdo los de acá, ¿no es cierto? Y la votación no dio lo que yo quería porque todos mis amigos votaron igual. Hay que seguir a gente que piensa totalmente lo contrario de uno, ¿no es cierto? Y eso permite entender que hay una diversidad y que lo malo es que no nos gusta. Lo que pasa es que no es fácil, porque está como súper bien estudiado el fenómeno de la homofilia, en que uno quiere estar con personas que son parecidas y que piensan parecido, y es natural de los seres humanos. Entonces nosotros cuando estudiamos las redes sociales sabemos que si encontramos un grupo de personas que se relacionan mucho, van a tener muchas características en común. Probablemente las cosas que consumen, ¿ya? Las películas que ven, un montón de cosas. Nuestros amigos en general se parecen bastante a nosotros en su mayoría. Entonces ese fenómeno es difícil de escapar. Por ejemplo, si ahora yo hiciera un Twitter que no te dejara relacionarte con las personas que son más parecidas a ti, probablemente me quedaría sin público rápidamente. Entonces tendría como que financiarlo el gobierno, no sé, algo como una ONG, no sé. Estás obligado a tener un 20% de gente que no es de tu mismo grupo, ¿eh? Claro, o sea, yo tengo colegas que han investigado eso y la verdad es que como hacerlo funcionar, tendrías que... Es bastante complejo. Sí. Es como que hay que forzarse a hacerlo. Sí, y quizás también ser más demandantes con los países, con tu país, en el sentido de que se propicie el pluralismo informativo, que hayan... Porque en el fondo crear un diario, crear un medio de comunicación no es fácil porque después hay que sobrevivir. Hay que pagar las cuentas, pagar la luz, pagar el agua, pagar todo, ¿no? Y si es que no existe un apoyo oficial transversal, van a sobrevivir solo los medios afines al gobierno. Y eso nuevamente sesga. Lo interesante es que hay incluso un argumento político en lo que tú dices, porque en el fondo lo que trata esto es de tener menos medios de información, de modo de tener más control, ¿no? Exacto. Pero al final lo que logra es tener aún menos, porque lo que la gente hace es que deja de creer en los diarios y se informa por las redes sociales, que son aún más descontroladas. Para eso es mejor tener medios alternativos y plurales, pero serios, ¿no? Efectivamente. Pero eso requiere una acción positiva de parte de los gobiernos de fomentar que existan más medios con independencia y cerrar los ojos de que le tiran piedras. Sí, obvio. Nosotros hicimos un estudio sobre la estructura de poder de los medios chilenos. No salió muy difundido en los medios nuestro estudio. No se interesaron mucho en publicarlo, pero está públicamente disponible, está en el Journal Plus One, y lo que hicimos es que estudiamos la información que iban publicando todos los medios que tienen presencia digital en Twitter en Chile, incluso los que eran independientes, todo. Y básicamente lo que encontramos es que hay como 2 fuentes de información que publican un contenido y ese contenido básicamente es repetido por todo el resto. Y eso, análisis de 1 año, básicamente. Entonces eso sí es preocupante porque incluso los medios que nosotros vemos como independientes también están haciendo eco de las mismas cosas. ¿Y qué pasa? Porque también hay medios que no tienen los mismos recursos para mandar un periodista a cada lado, entonces consumen desde los mismos proveedores de noticias. En ese sentido estamos súper cautivos. Oye, para cerrar y antes de darle la pregunta al público, para responder la pregunta que nos trajo acá, digamos, quería las opiniones de ambas. Lorena, primero, que es tu área. ¿Tú crees que, de lo que entendí, tú sientes como que no hay que hacer muchos cambios legales, ni hay que hacer una regulación específica? Más bien tú dices aplicar la ley porque ya funciona dentro de los medios, y más bien estás preocupada del tema de pluralismo de la información, etc. Ahora, pero la pregunta concreta, digamos, uno debiera hacer un cambio legal, una regulación más específica donde esto se persiguiera más, se sancionara más, o las herramientas legales son las correctas hoy día? Mira, yo creo que hay que hacer una revisión completa de nuestro sistema jurídico desde la Constitución. Porque el pacto social cambia en estas circunstancias.
y las libertades que nosotros tenemos establecidas en nuestra Constitución fueron hechas antes de que existiera siquiera nada. Entonces, se acaba de reformar la Constitución en Chile para establecer como garantía fundamental la protección de datos, que esa es otra forma de analizar este tema, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer una revisión más transversal de eso y a su vez también de los tipos penales que tenemos. Hay que revisar si acaso son neutros desde el punto de vista tecnológico y, por cierto, hay que mejorar los mecanismos de cooperación internacional para poder perseguir al troll ruso. Entonces, pero ahí estamos trabajando con el tema del convenio de Budapest, la adaptación en la legislación chilena de esta materia. O sea, hay un trabajo que recorrer, pero lo que no me convence mucho es generar figuras distintas que los jueces no van a entender, con un lenguaje foráneo que menos van a entender, y desde las tecnologías. Yo creo que hay que hacerlo desde el sistema jurídico, el análisis profundo para ver cómo se adapta. Y ahí tenemos que trabajar en conjunto ingenieros y abogados, y sociólogos y psicólogos, en la estructuración de un nuevo paquete normativo recargado con esta clave. Muchas gracias a todos por su... Andrés.